conectando y se vayan uniendo entonces a la sesión. Si hay cualquier problemita, porfa, Jess, me comunicas de conexión, cualquier cosa, y si no me escuchan, estoy atenta allí. Claro que Entonces, sí. vamos a darle inicio. Antes que nada, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero darles una cordial bienvenida a este primer espacio de formación, este taller llamado, de este primer módulo que se llama Burocracia. Hace parte de la formación del proceso de compromiso cívico digital, impulsado por la Corporación Cambio Sostenible. Mi nombre es Karen Gutiérrez, yo soy de la ciudad de Cartagena, de profesión soy abogada y desde hace varios años he venido trabajando acompañando organizaciones comunitarias, especialmente afrodescendientes e indígenas en procesos como estos de fortalecimiento organizacional, participación comunitaria, formalización jurídica, sobre todo consejos comunitarios desde el Departamento de Bolívar y también en temas de gobernanza territorial y defensa de derechos colectivos. Entonces, para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes, acompañándolo en este espacio. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, un momentito. Momento, que tengo un problemita aquí para poder pasar la diapositiva. Solo- Selecciónala y dale pasar con la flechita del teclado. Deja ahí, dejo de proyectar para volver a proyectar. Dale. Bueno, mientras tanto, mientras la compañera soluciona los problemas técnicos de la presentación, les queremos recomendar que antes de que inicien la sesión, revisen en la parte de arriba, siempre les va a salir como poner tu nombre de usuario o les va a dejar el nombre del celular. Entonces les recomendamos que siempre pongan su nombre para saber quién está hablando. También la compañera Geneva les envió un enlace para que vean un tutorial muy chiquitico de cómo utilizar Zoom para las personas que lo estén utilizando por primera vez. Dejar arrancar la diapositiva. Jess, ¿tú tienes la diapositiva que me puedas Claro que proyectar? sí. Sí, porque Entonces, sí que... mientras tanto, coméntales que vamos a hablar y con todo el gusto del mundo yo ya te la comparto acá. Oh, bueno, listo. Entonces, el módulo de hoy está organizado de la siguiente manera. Vamos a estar hablando sobre todo el tema relacionado con los requisitos legales para la conformación de una ESAL, que es una entidad sin ánimo de lucro. Vamos a conocer básicamente cuáles son los pasos para constituirla, qué requisitos se necesitan para constituirla, cuáles son esos fundamentos jurídicos eh, para la constitución de esta. Además, también una vez constituidas, qué vamos a necesitar hacer como ESAL, cuáles son esas, básicamente, cuáles son esas obligaciones que se adquieren una vez se constituye una entidad sin ánimo de lucro, cuáles son esas entidades sin ánimo de lucro existentes en Colombia. Entonces, básicamente, eh, esto es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí tenemos la presentación. Ahora sí. Entonces, yo te voy avisando, Jess, para que vayas pasando por. Entonces, como les había comentado, vamos a hablar de los requisitos de constitución legal, los tipos de personas jurídicas, las obligaciones anuales y régimen de tributación existentes en Colombia. Entonces, antes de nada, quiero agradecerles por esta dedicación de tiempo, que ustedes hoy en día están aquí para precisamente fortalecer sus organizaciones. Sabemos que muchos de ustedes se dedican a trabajar, a estudiar, lideran procesos comunitarios, participan en organizaciones sociales
o dedican una buena parte de su tiempo para el servicio de las comunidades. Así que agradecemos mucho el espacio. Porfa, Jess, siguiente. Entonces, básicamente esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Eh, Primero hablar sobre los objetivos de esta sesión. Vamos a estar desarrollando el concepto de sal, los tipos de sales. Vamos a hacer una actividad interactiva para conocer mejor qué organizaciones estamos hoy aquí, cuáles son esos requisitos de constitución, cuáles son esas obligaciones anuales que tenemos una vez se constituye una sal. Y por último, una ronda de preguntas y vamos a tener al finalizar la sesión un tema de evaluación. Recuerden que este proceso va a tener una certificación al finalizar, entonces necesitamos pues garantizar la asistencia de todos ustedes para poder certificarlos al final. Entonces es muy importante que la diligencien porque va a dar cuenta de que realmente sí asistieron. Entonces es un proceso evaluativo, va a tener, además de como de la asistencia, va a tener unas 5 preguntitas, son básicas, si prestan atención no van a tener ningún problema. Son preguntitas de ABC y bueno, espero que igual cualquier duda lo vamos a ir despejando. Entonces, siguiente, Yes, por favor. Entonces vamos a hablar sobre el objetivo principal de este taller. Hace parte, como les decía, de una formación que busca fortalecer las capacidades organizacionales de entidades comunitarias y sociales. Están priorizados básicamente las organizaciones afrodescendientes e indígenas. Y pues durante las próximas sesiones iremos abordando diferentes temas que van a permitir mejorar la gestión que ustedes como organizaciones desempeñan y además de eso que ustedes puedan comprender hoy cuáles son esas obligaciones que adquieren cuando ustedes deciden organizarse como una ESAL. Entonces, quiero comenzar diciéndoles algo que considero muy importante y es que muchas veces pensamos que el mayor reto de una organización es conseguir la personería jurídica. Siempre están como, bueno, tenemos la idea, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer para obtenerla? Y lo ven como algo difícil. Normalmente se invierten semanas o incluso meses buscando reunir esos requisitos que se necesitan. Entonces, finalmente cuando llega, piensan que es el final, por decirlo así, del proceso y realmente no es así. Entonces, es todo lo contrario, como les decía, al inicio del taller, desde un punto jurídico, es prácticamente el comienzo de este proceso que se inicia. Entonces, a partir de allí, de la constitución, de la creación del registro, del nacimiento de esa persona jurídica, que ya vamos a explicar más adelante que es una persona jurídica, la asociación adquiere unos derechos, pero también adquiere unas responsabilidades. Y esto lo quiero resaltar mucho porque a veces se crean organizaciones y creen que hasta ahí llegaron, pero no, se adquieren unas obligaciones que se deben cumplir, unas obligaciones que están establecidas incluso en la ley. Entonces, por eso es muy importante que hoy podamos aprender sobre esas obligaciones como ESALes. Entonces, porque además de todo, empezamos en una organización que ya tiene personería jurídica, existe legalmente frente al Estado, puede contraer o celebrar contratos, puede administrar recursos, puede presentar proyectos, pueden acceder a convocatorias, pueden recibir donaciones, pero como les decía, tienen que responder también por sus actuaciones, por los dineros que reciben, tienen que manejar una, una información que también debe ser entregada y entre todo eso tienen que cumplir con unas obligaciones administrativas, tributarias, contables y eso es año tras año. Con reportes que la misma ley exige que se deben entregar. Entonces, precisamente de eso hablaremos hoy. No se asusten, la idea no es que aquí salgan como abogados o como contadores, fiscales, ¿no? El propósito de todo esto es que ustedes puedan entenderlo de una manera muy sencilla. Por eso voy a agradecer que igual las preguntas las hagamos al final para que anótenlas allí, o si tienen alguna preguntita, o cualquier cosa, cualquier inquietud, y al final las despejamos, porque como es un material que se conecta mucho, quizás unas preguntas que puedan tener ahora con el desarrollo de la actividad, las van a ir despejando. Entonces, vayan anotando cada una de esas preguntas y las vamos a hacer al final. ¿Ok? Entonces, Yes, vamos a iniciar por, bueno, vamos a hablar sobre un poco sobre estas reglas del espacio virtual. Primero que todo, la idea es que nosotros podamos entendernos. Ayer nos pasó un poco el tema de los micrófonos. Entonces,
tratemos de mantener nuestros micrófonos silenciados para evitar de pronto intermitencias o interrupciones. Además de eso, si alguno quiere pues participar, y lo vamos a hacer al final, ya lo dijimos, con la función de levantar la mano y en ese orden vamos a estar despejando las dudas. Además de eso, los tiempos, vamos a tratar de ser un poquito breves. Ustedes entenderán que es un espacio que no es muy largo, lo hemos planificado para 1 hora y el material de hoy es bastante denso. No, no todas las sesiones van a ser así, van a ser un poco más sencillas, pero esta, por ser un poco más jurídico, contable, demanda un poquito de tiempo. Entonces, es ser un poco breve. Vamos a escucharlos a todos, vamos a respetar el espacio de cada uno. Recuerden que esto es un taller formativo y no reemplaza una asesoría jurídica contable personalizada. La idea de hoy no es hacer asesoría personalizada, quiero resaltar eso porque sé que de pronto puede volverse al final del espacio, cada uno va a querer recibir de acuerdo a sus necesidades una asesoría y pues la idea de este taller no es eso, no es una asesoría personalizada. Y además de eso, también que todos participen en la actividad evaluativa al final. Como les decía al inicio, va a ser lo que va a garantizar que ustedes realmente asistieron y participaron en este taller. Entonces es muy importante que no se vayan o no se desconecten sin hacerla y en caso tal de pronto tengan problemas de conexión o lo que sea, igual nosotros vamos a estar compartiendo el link por el grupo para que también allí lo encuentren. Entonces, siguiente, Yes, por favor. Bueno, antes de eso yo quiero hacer un breve quiz antes de definir qué es una sal y entrar en materia. Tengo como un rompehielo. Entonces en sus pantallas les tiene que aparecer como una encuestica. Entonces dice, ¿en qué etapa se encuentra actualmente su organización? Entonces ustedes tienen que elegir una de esas. Tenemos 4 opciones. Ya cuentan con personería jurídica, están en proceso de constitución, funcionan como una organización comunitaria o funcionan, pero aún no tienen personería jurídica o no están seguros. Entonces vamos a darle 1 minutico, 2 minuticos, yes, para que los participantes respondan allí. 1 minutico aquí. Ya vamos bien, ya vamos por 27 respuestas. ¿Tenemos cuántos participantes? Tenemos 47 participantes. Debe haber mínimo 45 respuestas. Este ejercicio nos va a permitir poder analizar. No se preocupen, es anónimo, aquí no, en la respuesta no va a aparecer el nombre de quien respondió. Básicamente un diagnóstico para poder saber. Una preguntita, buenas tardes. La persona, ¿cómo que jurídica es la Cámara de Comercio, verdad? Ya lo vamos a explicar, por eso les decía, vamos a ir desarrollando y al final vamos a hacer esas preguntas porque hay muchas preguntas que pueden surgir ahora en el desarrollo del taller, pero que ustedes se van a dar cuenta que a medida que voy explicando se van a ir resolviendo. Entonces, por eso fue que O- aplicamos la estrategia de preguntas al final. Pero ya ahorita lo vamos a Ok. responder, no se preocupe. Creo que estamos ya casi todos, ¿yes? ¿No? Tenemos 29, 32 respuestas. Vamos a esperar unos segunditos más y continuamos. Listo. Tenemos bastantes. Listo. Creería que ya todos participaron, ¿verdad? ¿Alguno falta para dar por terminada la encuesta? Ok, bueno, voy a darle por terminada la encuesta. Entonces, listo. Vamos a ver los resultados.
Aquí les aparece, ¿les aparece en su pantalla de resultados? Sí, no. Ah, ¿Sí les aparece? sí, está. Ok, listo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los asistentes, un 85%, ya cuentan con personería jurídica, ¿cierto? Lo que preguntaba la señora, si tenían registro ante Cámara de Comercio. Entonces, la mayoría dice que sí. Otros nos cuentan, un 3% está en proceso de constitución. Un 9% funciona como organización comunitaria, pero aún no tiene personería jurídica, perfecto. Y hay otras personas que no están seguras y que la idea de que al final de este taller estén seguras de en qué estado están. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, muchas gracias por responder. Los resultados de esta encuesta son muy valiosos. Si se dan cuenta, nos permiten entender cómo están ustedes hoy en día. La mayoría, como les decía, tienen su registro o ya tienen su nacimiento como persona jurídica. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿ok? ¿Qué es una ESAL? Ahora sí, entonces, eh, tenemos aquí un concepto corto, pero la idea es que lo podamos diluir porque normalmente dice, bueno, vamos a conformar una ESAL. Cuando ustedes vean ESAL es entidad sin ánimo de lucro, ¿ok? Entonces, muchas personas creen que una ESAL es simplemente una organización que no gana dinero. Y aquí tenemos un breve concepto. Dice que una ESAL es una persona jurídica, y ahorita vamos a definir qué es persona jurídica, creada para realizar actividades de beneficio social sin repartir utilidades entre los miembros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo, asociación, corporación, fundaciones, que son las formas más usadas normalmente en la sociedad civil para asociarse y desarrollar temas comunitarios. Entonces, como les decía, normalmente creen que una SAL no gana dinero, no maneja dinero, y es una confusión muy frecuente. Pero para aclarar, es una entidad sin ánimo de lucro, sí puede recibir dinero, puede vender servicios, puede ejecutar proyectos, puede recibir recursos de cooperación internacional, puede recibir donaciones, puede firmar contratos con entidades públicas, puede celebrar convenios, pueden participar en convocatorias. Entonces, sí pueden recibir dinero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la llaman normalmente sin ánimo de lucro? Entonces, la respuesta es el destino que se le da a esos recursos. Y aquí vamos con la parte de sin repartir utilidades. Entonces, cuando hablamos de una empresa privada, normalmente el objetivo es generar una utilidad, que son unas ganancias, para poder repartirlas entre sus propietarios o accionistas. Entonces, por lo menos, una empresa que se dedica, no sé, a fabricar muebles durante el año obtiene unas ganancias importantes, ¿cierto? Entonces, al finalizar ese año, esas utilidades pueden distribuirse entre los socios. Este es en el caso de los privados, ojo. Entonces, eso se parte de un funcionamiento normal de una empresa con fines de lucro. Ahora bien, en el caso de las ESALes, de las entidades sin ánimo de lucro, funciona de una manera completamente diferente o opuesta, por decirlo así. Si una fundación desarrolla un proyecto que está financiado por una entidad, por ejemplo, internacional, y al finalizar el año quedan recursos disponibles de ese proyecto, esos excedentes de ese proyecto no se pueden repartir para quienes hacen parte de la organización. Entonces aquí es donde va el tema de sin repartir utilidades. Entonces no se puede entregar, digamos, al representante legal o a los asociados de la fundación ese remanente o ese dinero que queda al finalizar un proyecto, por ejemplo. En el caso de las ESALes, esos recursos se deben reinvertir para cumplir el objeto social. Entonces, allí es la diferencia clave entre una entidad sin ánimo de lucro con una entidad con ánimo de lucro. Eso es como para entender. Entonces, allí es donde está esa esencia de una entidad sin ánimo de lucro, para comprenderlo mejor. El tema de qué pasa con el dinero, para qué va destinado el dinero y en caso de que hayan utilidades o un dinero remanente, en este caso, ese dinero no se reparte entre los asociados ni representante legal ni director de la fundación, sino se tiene que destinar al desarrollo del objeto social. ¿Ok? Entonces, esa diferencia es importante que la tengamos para poder entender el concepto y, de hecho, entender
por qué realizamos o por qué nos asociamos bajo esta figura de entidad sin ánimo de lucro. Porque muchas veces encontramos organizaciones que creen que por ser una fundación, de pronto no pueden cobrar una capacitación, no pueden vender un producto elaborado por la comunidad o de pronto no pueden ejecutar un contrato y esto no es cierto, sí pueden hacerlo. Lo importante es que esos recursos siempre estén destinados al cumplimiento de la misión para cual se creó la organización. Entonces, eso como primera cosa. Entonces, ahora bien, que ahorita preguntaban qué es una persona jurídica, qué es eso de persona jurídica. Entonces, como ya les había mencionado, que aquí de hecho lo tenemos en rojito, una ESAL es una persona jurídica. Entonces, normalmente, para poder entenderlo mejor, las personas naturales somos cada uno de nosotros. Cada una de las personitas que está conectada aquí somos personas naturales. Y eso implica que tenemos derechos, que tenemos unas obligaciones, que nosotros normalmente podemos firmar contratos y pues respondemos con nuestro patrimonio. ¿Listo? Claro, hasta ahí entonces. Una persona jurídica también puede hacer eso, puede hacer todo eso siempre y cuando pueda hacer todo eso, aunque no sea una persona física. ¿Ok? Entonces, eso significa que la organización normalmente tiene una identidad distinta de quienes la conforman. Eso es lo que diferencia a una persona natural de una persona jurídica. ¿Ok? La persona natural somos todos nosotros, cada una de las personitas. Persona jurídica se conforma y existe independientemente de las personas naturales que conforman esa persona jurídica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que, no sé, en una comunidad 20 mujeres creen una organización para fortalecer, no sé, emprendimientos productivos. Esa asociación tiene un nombre, va a tener un patrimonio, va a tener un representante legal, podrá abrir una cuenta bancaria, va a poder celebrar contratos. Y si el día de mañana una de estas mujeres que hace parte de la asociación decide retirarse, eso no implica que la organización desaparezca. Entonces, ese es precisamente el efecto más importante que tiene obtener la personería jurídica dentro de una organización. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué nace una entidad sin ánimo de lucro? Que esa respuesta creo que las tienen todos porque, o la mayoría de los que por lo menos ya tienen registradas sus organizaciones, y nace precisamente de las necesidades sociales que se buscan resolver eh, desde esa figura. Entonces, las comunidades normalmente se organizan para trabajar, ya sea por la educación, por la cultura, por el deporte, el medio ambiente, defender derechos, en este caso el enfoque para que tenemos este proyecto comunidades étnicas, entonces defender derechos étnicos, derechos colectivos, o de pronto para fortalecer grupos étnicos, etcétera. Entonces, una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, entra a ser esa herramienta jurídica que va a permitir organizar esfuerzos colectivos alrededor de un bien común. Entonces, Jess, porfa, pasa la diapositiva. Quisiera saber si hasta ahora vamos bien. Y vamos bien, pero ¿será que podrían agrandar un poco la diapositiva? Con la pantalla. Voy a intentar agrandarla. Si no se puede agrandar más, es que creo que ya está en pantalla completa, posiblemente sea tu dispositivo. Entonces lo que tendrías que hacer sería girar el dispositivo para que te pueda quedar horizontal. Pero voy a intentar nuevamente compartirlo. No sé si solamente tú me ves con las diapositivas pequeñas, los demás por favor me confirman. Yo la veo bien, Jess. Entonces sí debe ser tu dispositivo. Lo que tienes que hacer es darle pantalla completa. Sí, desde acá se ve completa, entonces no sé. Lo que pasa es que las letras es que están muy diminutas, las de los contenidos. Ok. Ok. Perdón, una consulta. Igual, buena tarde a todas y todos. Igual ustedes nos compartirían estas presentaciones. Sí, claro, el material podemos compartirlo. De hecho, de este módulo
que se llama burocracia, que son dos. Esta es la primera parte y el próximo sábado, dentro de 15 días, tendremos el próximo espacio. Hay un material, un documento que tiene alrededor de 15 páginas que contiene toda esta información y también le vamos a poder compartir, si ustedes lo desean, la diapositiva con esta información, que Lo básicamente vamos a contiene... tomar como sugerencia el tema de la letra pequeñita para hacerlas un poco más grandes. Entonces, gracias por eso. Sí. Listo. Entonces, bueno, ya hablamos de qué es una entidad sin ánimo de lucro, entendido hasta allí. Ahora vamos a desarrollar todo lo relacionado con los tipos de entidades sin ánimo de lucro. ¿Ok? Entonces, no todas las entidades sin ánimo de lucro creeríamos que son iguales, pero no. Tienen características distintas y la ley colombiana la ha dividido en tres grandes grupos. Entonces, vamos a tratar de entender las diferencias. Sé que de pronto entonces algunas personas si están desde el celular no logran verlo con claridad. Vamos a tener, de hecho, es que como la diapositiva que tenía acá y es, la agrandé un poquito, pero la que te envié antes no. Entonces, creo que también ahí fue el problema. Igual también pueden hacerle zoom. Si quieren hacerle zoom a la pantalla, ahí agranda la letra también. Sí, igual cuando les vaya a enviar la presentación también voy a tratar de ponérselo más grande. Pero sí es que hice unos cambios aquí que no, no se hicieron allá en la otra diapositiva. Listo, entonces tenemos que las ESALes están divididas en tres grandes grupos. Ya recuerden que SALes siempre hablamos de entidades sin ánimo de lucro. Entonces las ESALes están divididas en tres grandes grupos. Entonces tenemos un primer grupo que está aquí en rojito, que son las entidades sin ánimo de lucro de régimen común. ¿Ok? Aquí encontramos las más conocidas y que creo que la mayoría son de este régimen, que son las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones. Entonces, muchas veces utilizamos estos nombres como si fueran sinónimos, como si fueran lo mismo, pero jurídicamente tienen unas diferencias importantes. Entonces, vamos a empezar por las asociaciones. Una asociación normalmente nace cuando varias personas deciden unirse voluntariamente para alcanzar un objetivo en común. Entonces, aquí, por ejemplo, una asociación de pescadores, una asociación de mujeres, una asociación de productos agrícolas, son asociaciones que tienen un objetivo en común, ¿ok? Entonces, como tal, existen porque un grupo de personas deciden organizarse para trabajar ese interés compartido, ya sea la pesca, como le decía, las artesanías, que se ve mucho en organizaciones con enfoque étnico, tema de las artesanías, el tema, bueno, también tenemos asociaciones de víctimas, que las poblaciones étnicas también han sido víctimas del conflicto armado presente en el país. Entonces, encontramos este tipo de asociaciones. Entonces, en el caso de las corporaciones, que tenemos el caso puntual es la Corporación Cambio Sostenible, por ejemplo, también surge por la unión de varias personas, pero en este caso normalmente tiene una estructura más institucional, un poco más amplia. Suele desarrollar actividades de interés general, dirigidas no solamente a sus miembros, sino también a la comunidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre una corporación y una asociación. Repito, las asociaciones, la característica principal es que hay algo en común, tienen un tema en común. Por eso les mencionaba, asociaciones de artesanos, asociaciones de víctimas, tienen un enfoque y algo en común. En el caso de las corporaciones, la estructura es más institucional y su objeto suele ser un poco más amplio. Entonces, no va dirigido solamente al interés de sus miembros, sino a la comunidad. Por ejemplo, una corporación puede dedicarse a promover procesos culturales, pero también procesos ambientales y también procesos educativos o fortalecimiento comunitario. O sea, puede trabajar todos estos temas. ¿Ok? Entonces, finalmente encontramos las fundaciones, que esta me parece muy importante porque muchas veces a las personas que les gusta trabajar el tema social piensan, cuando piensan en una ESAL, piensan primero en una fundación. Entonces, por eso es pertinente e importante hablar sobre ella. En este caso, las fundaciones nacen alrededor de un patrimonio. Esta es la más usada. Entonces, una persona o varias personas destinan unos bienes o unos recursos para cumplir una finalidad social específica. ¿Ok? Entonces, ese patrimonio queda comprometido específicamente para ese propósito. Por ejemplo, para ejemplificarlo mejor y entenderlo,
una persona decide crear una fundación para tocar becas educativas. Otra decide crear una fundación para proteger, no sé, los manglares. O una persona decide crear una fundación para trabajar con adultos mayores. Entonces, en todos estos casos, el patrimonio que se utiliza, el patrimonio inicial, es el elemento que le da origen precisamente al nacimiento de la fundación. Entonces, por eso muchas organizaciones comunitarias escogen esta figura cuando desean desarrollar proyectos sociales de largo plazo, por ejemplo. Entonces ya vimos asociaciones, las corporaciones y las fundaciones, que son las figuras jurídicas más comunes dentro del llamado régimen común. Y con esto entonces vamos abordando lo que es el primer tipo de personas sin ánimo de lucro de régimen común. ¿Ok? Entonces vamos con la segunda. Segundo grupo corresponde a entidades de economía solidaria. Entonces, tal vez muchos de ustedes eh, hayan escuchado hablar de las cooperativas, que de hecho ahí cuando estaban en el chat me pareció leer algo sobre cooperativas. Eh, Han escuchado hablar sobre los fondos de empleados o las asociaciones mutuales. Estas organizaciones también son organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas veces pensaríamos que no, pero sí, porque se crean o tienen una característica muy particular, y es que funcionan bajo principios de solidaridad, ayuda mutua, cooperación, autogestión. ¿Ok? Entonces, entran dentro de esa categoría de SALES, pero de economía solidaria. Entonces, en otras palabras, podríamos definirlo como que son organizaciones que son creadas para que las personas trabajen conjuntamente en beneficio de todos sus integrantes, compartiendo esfuerzos, recursos y responsabilidades. Entonces aquí hay una unión de personas que trabajan precisamente para el beneficio de esas personas que se unen. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de cooperativa, por ejemplo, como les decía, lo leí por aquí por el chat. eh, Unos pequeños productores de cacao. Entonces, cada productor de una organización de cacao, bueno, cada persona de manera individual de pronto tiene muchas dificultades para poder vender el producto, negociar el tema de los precios o poder acceder a materiales o maquinarias. Entonces, cuando deciden organizarse como una cooperativa, de pronto van a poder comprar mejor los insumos, comprarlos a más bajo precio si se unen para comprarlos en cantidades mayores, por ejemplo, o acceder a mejores mercados, porque como sabemos, el tema de las organizaciones es por un bien común al final de cuentas. Entonces, la unión en este caso les va a permitir obtener unos beneficios a las personas que hacen parte, unos beneficios que son mayores a los que podrían conseguir trabajando de manera separada. Entonces, ese es precisamente como el énfasis o el espíritu, por decirlo así, de esta economía solidaria. Entonces, no se trata de competir con los asociados, sino más bien que se coopera, por eso se llama cooperativa, cooperan para alcanzar un bien común. Entonces, a este tipo de entidades las rige unas normas especiales y cuentan con unos mecanismos propios de administración y control, que no vamos a entrar en detalles porque, bueno, no hay tiempo hoy, porque con esto nos podemos quedar toda una sesión. Entonces, por último, encontramos el grupo de las ESALES, entidades sin ánimo de lucro, especiales y otras entidades. Entonces aquí, como se dan cuenta, bueno, no pueden leer, pero tenemos las de régimen legales propios, donde entran las vedurías, iglesias, confesiones religiosas, sindicatos, juntas de acción comunal, propiedad horizontal, partidos y movimientos políticos y entidades extranjeras sin ánimo de lucro. Entonces, aquí en este caso, responden a normas específicas debido a su naturaleza. Por eso se llaman especiales y otras entidades, porque cada una tiene como un marco normativo. Entonces, encontramos, por ejemplo, las veedurías ciudadanas, que tienen como finalidad un control social sobre la gestión pública. En el caso de las iglesias, que cuentan con un régimen jurídico especial también. Los sindicatos y asociaciones gremiales, que su finalidad podríamos decir que es la representación y defensa de derechos laborales o profesionales. Las juntas de acción comunal, que también tenemos participantes aquí dentro del proceso de juntas de acciones comunales
que son de áreas rurales, trabajan con comunidades afroindígenas también, que en su caso eh, trabajan como junta vecinal también. Entonces, son organizaciones comunitarias que se regulan bajo una ley específica y no persiguen lucro, y además de eso están reguladas por la ley 2166 de 2021 y otras reglas en especial que desarrolla esta ley, un decreto que desarrolla esta ley. Entonces, y también encontramos la propiedad horizontal. En el caso de las personas que no habían escuchado esto, los edificios manejan lo que se llama propiedad horizontal. Los partidos y movimientos políticos también hacen parte de estas. Entonces, ¿por qué entramos aquí a detallar esta clasificación? Porque es importante que ustedes hoy en día conozcan esta clasificación, porque muchas veces escuchamos decir que las organizaciones funcionan exactamente igual y no es así. Cada tipo de organización tiene una regulación particular y cada uno tiene unas obligaciones específicas. Entonces, no podemos igualar una junta de acción comunal con una fundación, porque como les decía, su finalidad es diferente y aunque todas trabajen para un bien común o para un objeto social muchas veces, tienen unas obligaciones diferentes ante entes diferentes. Entonces, eso es para tenerlo claro. Entonces, comprender esas diferencias evita muchas veces errores que en la administración de las organizaciones se cometen. O porque pasa mucho, yo trabajo mucho con consejos comunitarios y juntas de acciones comunales y también tienden como a creer que es lo mismo o que las reglas que los rigen son lo mismo y por eso se cometen muchos errores que atrasan, incluso entorpecen los procesos dentro de las comunidades. Entonces, eso es como para entender un poco el tema de las diferenciaciones. Entonces, yes, pasemos a una segunda encuesta. Vamos a hacer una segunda. Déjamelo allí, ya te digo, un momentico. Ahí les va a estar apareciendo. Bueno, eso fue como el resultado de la que hicimos anterior. Un momentico, ya les coloco la otra. Y después creo que si le da cerrar. Ah, ya, un momentico. Vamos a lanzar esta. Vamos a hacer una, se llama Conociendo las organizaciones. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son esas diferenciaciones de organizaciones, vamos a responder qué tipo de organización estamos representando el día de hoy. ¿Cuántas son asociaciones? ¿Quiénes son una fundación? ¿Quiénes son una corporación? ¿Quiénes son un consejo comunitario? ¿Quiénes son un cabildo? ¿Una junta de acción comunal? O de pronto no tienen claro aún qué son. Entonces, vamos a darles aquí un minutico para que puedan desarrollar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Tenemos un segunditos más. Listo. Unos 10 segundos más y cerramos la votación. Bueno, listo.
Tenemos aquí, entonces, la mayoría de los asistentes, 50%, bueno, ahora 49% son asociaciones. Bueno, tenemos una participación del 78%. Faltan personas por votar. Vamos a ver quiénes faltan por votar, por favor. Al parecer todos tienen claro qué tipo de organización son el día de hoy. ¿Listo? 2 segunditos más para 3 minutos de respuesta. Listo, vamos cerrando. Vamos a mostrarles los resultados para que ustedes vean. Tenemos que un 50% de los participantes son asociaciones, un 27% está organizado como fundación, un 11% como corporación, tenemos un 2% de participación de consejos comunitarios, 5% de cabildos indígenas y tenemos 5% de Junta de Acción Comunal. Entonces, a este punto, me alegra poder ver esto en ceros y es que quiere decir que hasta ahora todo lo tenemos claro. Tenemos claro a qué tipo de organización, qué tipo de sal somos hoy. Entonces, vamos a darle aquí stop y bueno, continuemos. Eh, entonces, para darle paso a la siguiente, si quieres, Jess, ve pasando. Entonces, con lo que vimos anteriormente, quiere decir que independientemente de la figura jurídica que representemos cada uno de nosotros, cada una, como ya lo había mencionado antes, tiene unas reglas claras, tiene una documentación que debe tener y un manejo también de recursos y una adecuada planificación. Entonces, con esto vamos saltando al bloque de cuáles son esos requisitos de constitución legal que normalmente se necesitan para constituir pero antes de eso vamos a hablar sobre cuáles son esas normas que regulan. Voy a tratar de ser un poco breve porque sé que se me pueden aburrir aquí, un tema muy, muy jurídico, pero sí es importante que conozcamos el fundamento del tema relacionado con las ESALes, porque de hecho en las normas es donde encontramos esos requisitos que normalmente cuando se va a conformar una asociación decimos, pero ¿y dónde encuentro, dónde están los requisitos? ¿Cómo conformo? ¿A dónde tengo que ir? Entonces, o dónde dice que yo tengo que hacer tal cosa. Todo está en la ley. Créanme que todo está en la ley. Entonces, este es un tema que genera a veces mucho temor, porque hablamos de normas jurídicas, decretos, leyes, entonces muchas personas piensan que se trata de una información difícil de entender. A veces tiende a ser un poco tedioso el proceso de entenderlo, pero no tiene por qué ser así. Entonces, las ESALes normalmente no se rigen por una única ley. Esto es indispensable. Si se dan cuenta aquí en la proyección, vemos varias bolitas que representan las leyes que como tal rigen el tema de las ESALes. No hay una única ley, entonces, como no hay una sola ley que rija a las fundaciones o a las asociaciones, entonces eso como para tenerlo en cuenta. Precisamente las ESALes funcionan gracias a la combinación de todas estas normas que regulan distintos aspectos dentro del proceso de formalidad de las ESALes. Entonces, unas hablan, por ejemplo, de cómo debe registrarse, otras cómo debe llevarse la contabilidad, otras cómo se deben hacer, cómo es el tema de las obligaciones tributarias, que es una de las cosas que más asusta también en la creación de una ESAL. Y además de eso, también establece quién las vigila. Entonces, por eso es correcto entrar y ahondar en este tema de que no hay una sola ley, que hay varias leyes. Entonces, vamos a empezar por entender cuáles son esas leyes. Entonces, el principal fundamento lo encontramos básicamente en nuestra Constitución Política, en el artículo 38, que es el artículo que establece ese derecho de asociación, que le permite a la sociedad colombiana poder organizarse asociarse para cumplir un objetivo o un bien común. Entonces, esa es como la primera cosa. Entonces, el Estado reconoce que las personas pueden unirse voluntariamente para poder crear una organización social o una organización que puede ser ambiental o deportiva
o de cualquier tipo de naturaleza permitida por la ley. Entonces, nos damos cuenta, si está en la Constitución, es un derecho esencial para la democracia sobre todo. Entonces, como tal, el tema de que cada asociación o que cada fundación, cada corporación representa una manifestación de ese derecho. Entonces, luego encontramos el decreto para ir como en un orden, de pronto acá no está en orden, pero para tenerlo claro, el decreto 2150 de 1995. Recuerden que la Constitución Política es del 91 y luego tenemos el decreto 2150 que simplificó esos procesos administrativos y estableció cuáles son esos aspectos fundamentales relacionados con la constitución de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, allí, en este decreto, el 2150 del 95, se establece todo el tema de qué son los estatutos. Entonces, por decirlo así, para entenderlo mejor, que normalmente nos preguntamos, pero ¿qué son los estatutos? Es la constitución de esa organización. Es como la constitución política, pero de nuestra organización, como para entenderlo mejor. Entonces, en estos estatutos debe quedar claramente definido el nombre de la organización, cuál es su objeto social, cuál es su domicilio, la forma en que se deben tomar las decisiones, quién será el representante legal, cómo funcionan las organizaciones, cómo se puede retirar, cómo se administra el patrimonio y qué ocurre si algún día la organización decide disolverse. Todo eso tiene que estar establecido en los estatutos. Entonces, aquí hay un punto muy importante, porque muchas veces las organizaciones tienden a hacer una práctica, y yo entiendo de pronto en ese marco del desconocimiento o bueno, en su afán de pronto eh, poder desarrollar su objeto social y demás desde una figura como la sociedad, como una fundación o organización, entonces lo que hacen es que descargan estatutos de internet y simplemente cambian el nombre. Y eso es un gran error y un error muy frecuente, porque normalmente los estatutos deben reflejar precisamente la realidad de la organización. No debe convertirse en un documento que simplemente se elabora para cumplir un requisito. Entonces, normalmente nos preguntan eso. Entonces, ¿cómo hago los estatutos? Hay muchos modelos. Está bien que se usen modelos, pero no puede ser un copia y pega, porque eso lo que hace es que normalmente genera unos problemas más adelante, que lo van a entender ahora que estemos hablando sobre las obligaciones de las organizaciones, genera unos problemas muy, muy grandes. Entonces, eso como para tenerlo claro. Copiar unos estatutos es problemático para cualquier organización. Entonces, tenemos también el decreto 1074 que reúne todo lo relacionado con el sector comercio, la ley 22 de 1987, que encuentra o comprime todo lo relacionado con la inspección y vigilancia, porque como tal, las ESALes tienen que responderle, y eso también lo veremos más adelante, a los agentes de inspección y vigilancia, que fue una función que es del Estado y que ha sido delegada a los entes territoriales. Y tenemos más adelante la ley 1314 de 2009, que es una norma para el tema contable y tributario también. Entonces, pasa porfa a la siguiente diapositiva. Entonces, antes de seguir con esto, porque creo que nos estamos pasando un poquito del tiempo y eh, Sí. es que es bastante amplio el tema del material. Entonces, cuando una organización conoce las reglas, puede saber cuáles son sus derechos. Entonces, por eso les decía, todo el tema, de ahora en adelante recuerden que todo el tema de cuáles son los requisitos para una organización sin ánimo de lucro, decreto 2150 en su artículo 40. Entonces, igual se los voy a dejar aquí señalado y en la guía que les voy a compartir también va a estar toda esa información. Entonces, ¿y ahora qué pasa si ya tomamos la decisión de constituirnos como una ESAL? Entonces, eh, ¿qué documentos se necesitan? Aquí básicamente están resumidos. Primer documento es el acta de constitución, que evidencia que realmente se reunieron unas personas y decidieron crear una organización. Entonces, ella da constancia de que quienes participaron, eh, qué decisiones tomaron, cuál va a ser el nombre de la organización, quiénes fueron elegidos para el cargo
que los cargos directivos, por ejemplo, y además de eso, en el acta de constitución queda la aprobación de los estatutos. Quiere decir que no podemos crear o no podemos constituirnos sin estatuto. Los estatutos son la base de cualquier organización. Por eso es muy importante que al momento de crearlos seamos detallados, porque ahí está toda la raíz y con eso vamos a poder prevenir problemas futuros de cualquier organización. Entonces, segundo documento corresponde a las cartas de aceptación de representante legal, revisor fiscal, con número de documento y fecha de expedición. Entonces, eso puede parecer un simple trámite, pero tiene una razón muy importante y es que la autoridad necesita saber que las personas que fueron designadas realmente se aceptan, que no están puestas ahí porque sí. Entonces, no basta con que la asamblea nombre solo un representante legal, sino que ese representante legal tiene que manifestar que realmente acepta esa función. También encontramos el formulario RUES, que corresponde al Registro Único Empresarial y Social. Quizás algunos de ustedes ya lo han diligenciado, por lo menos los que ya están bien constituidos, otros apenas de pronto lo están escuchando por primera vez. Lo importante es que podamos entender que este formulario no es un papel más, nos permite más bien registrar oficialmente la información básica de la organización ante la Cámara de Comercio. Eso es lo que se hace a través del formulario RUES. Y allí queda consignada como toda la información del nombre de la entidad, el domicilio y otros datos esenciales para que se pueda identificar jurídicamente la organización. Entonces, como por decirlo así, es la identificación de la organización eh, ante Cámara de Comercio. Entonces, tenemos otro documento indispensable que es el formulario pre-RUT, que es un formato de la DIAN. Entonces aquí nos decimos, pero ¿por qué aparece la DIAN desde el momento que nace la organización? Pues porque todas las personas jurídicas necesitan ser identificadas también para efectos tributarios. Entonces, esto no significa que inmediatamente van a pagar impuestos o que van a tener que cumplir obligaciones tributarias desde la creación. Significa que el Estado necesita identificar. Todos nosotros aquí cuando vamos a temas de contratación o lo que sea, necesitamos sacar también nuestro RUT. Entonces, que es nuestra identificación, registro único tributario, para poder desarrollar nuestras actividades económicas. Entonces, después encontramos algo muy sencillo, que son las copias de identidad. Esto es formalidades para verificar quiénes son los que hacen parte. Y finalmente encontramos los estatutos, que ya hablamos de ello y lo importante que es eh, el trabajo de los estatutos. Como les decía, no es un requisito que nosotros debamos tener solo para archivarlo y guardarlo. Yo siempre soy muy enfática en el tema de los estatutos porque no pueden elaborarse únicamente para cumplir el requisito de constitución. Tiene que convertirse realmente en esa herramienta de gobierno de la organización. Que si existe un problema, vamos a los estatutos. Porque de hecho, si tienen algún problema más adelante, tienen que irse a los estatutos para resolverlo. Entonces, eso. Vamos a la siguiente, porfa. Yes. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las obligaciones anuales ante los entes de inspección y vigilancia. Pasa, porfa, para saber quiénes vigilan, una vez que ya nos constituimos, quiénes vigilan las organizaciones, las ESALes. Entonces, para esto quiero eh, que nos imaginemos que, bueno, una organización ya tuvo su personería jurídica, entonces, ¿quién verifica que la organización realmente está funcionando conforme a la ley? Y pues quien tiene esta obligación constitucionalmente y demás es el Estado, pero lo hace a través de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, normalmente cuando se habla de esto, bueno, me creé miércoles y ahora me van a vigilar y ahora qué hago, entra el temor también de las personas que deciden iniciar este proceso. Por eso les decía que no solamente crearla, sino todas las obligaciones que vienen una vez se crea una organización sin ánimo de lucro. Entonces, normalmente es cuando ya, bueno, nos van a vigilar, entonces nos van a sancionar, nos van a investigar, nos van a colocar multas, ahora va a ser todo un problema. No debería ser la primera idea, porque el principal objetivo de la inspección, vigilancia y control es más que todo el preventivo, no es tanto de sancionar. Obviamente eso sí, ya viene más adelante, pero el principal fundamento de la inspección y la vigilancia es la prevención. Entonces se busca garantizar que las organizaciones realmente funcionen, porque ya ustedes saben, existen muchas organizaciones que son, por decirlo así, o mal llamadas de papel, que son usadas diferentes, o sea, para diferentes objetos,
al social. Entonces, el Estado no solamente reconoce la existencia de las organizaciones, sino que también tiene la obligación de verificar. Entonces, ahora bien, en el caso de las organizaciones, como tenemos varios territorios, ustedes se preguntarán quién ejerce la vigilancia y control. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, las gobernaciones tienen delegados esta función estatal. La mayoría de gobernaciones son las que vigilan a las ESALes. Para el caso, por ejemplo, de las juntas de acciones comunales, creo que las gobernaciones también han delegado a la mayoría de alcaldías esa inspección, esa función de inspección, vigilancia y control. Pero para el caso de Bogotá, por ejemplo, es un caso particular, la autoridad encargada de hacer la inspección, vigilancia y control es la alcaldía de Bogotá. Entonces, por ejemplo, si una organización, y bueno, esa inspección, vigilancia y control se hace de acuerdo al objeto social de la entidad. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, una organización que se dedique a temas educativos, el seguimiento lo hace la Secretaría de Educación. Entonces, trabaja temas de salud, lo hace la Secretaría de Salud, si trabaja temas culturales, lo hace en la Secretaría de Cultura, para las juntas de acciones comunales tiene al Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Y así sucesivamente. Pues en el caso de las organizaciones en Bogotá, que tienen un objeto social muy amplio, entonces ahí la vigila la Secretaría Jurídica. Eso es como para tenerlo en cuenta. Entonces, si quieres ver pasando, y es para sintetizar esto, el ente de inspección y vigilancia y control de la mayoría de las ESALes son las gobernaciones, y en el caso de Bogotá sería la Secretaría de acuerdo al objeto social, y para las juntas de acciones comunales en algunas alcaldías se delegó esta función de inspección, vigilancia y control. Entonces, bueno, entonces ahora una vez que ya se cree la personería jurídica, que se comienzan a desarrollar esas actividades de acuerdo al objetivo social, se adquieren unas obligaciones frente al Estado. Y aquí es donde empezamos a hablar de algo que se llama el reporte anual, que es ese reporte que se hace precisamente a esos agentes de inspección y vigilancia, y vamos a hablar un poquito sobre ello. Entonces, esto es importante porque muchas veces se cree que el único reto es lograr la Constitución, como ya lo dijimos antes. Y aquí empieza como la parte un poquito retadora y que a veces le da mucha pereza a muchas personas, pero es importante para la continuidad de las actividades. Entonces, porque si una organización no demuestra que demuestra que existe únicamente el día de la personería jurídica, que registra su personería jurídica, de ahí en adelante va a tener muchos problemas. Entonces, aquí es donde entra el tema de reporte anual, y es esa obligación que año tras año tiene la organización de demostrar que continúa funcionando, que mantiene una administración adecuada y que está realmente desarrollando su objeto social. Entonces, ese es el propósito de un reporte anual. No es solamente enviar documentos como la ley lo exige, sino demostrar precisamente que sí se está trabajando desde el objeto social de la organización. Entonces, normalmente estos reportes se tienen que presentar anualmente, como ya lo dije, y de acuerdo con el calendario establecido por cada ente de inspección y vigilancia. Entonces, digamos, la alcaldía, la gobernación de Bolívar, normalmente anualmente coloca cuáles son su calendario para recibir esos reportes anuales de las organizaciones. Y normalmente siempre lo hacen el calendario, y lo organizan por número de dígitos del NIP de la organización. Entonces, por eso es muy importante siempre estar pendiente a las resoluciones que emiten los organismos territoriales, porque ellos en circulares y demás siempre colocan cuando tienen que presentar su reporte anual. Entonces, dentro de los reportes anuales tenemos varios requisitos. Entonces, el primer requisito grupo tenemos los estados financieros. Aquí en rojito los tenemos. Estos documentos muestran la realidad económica de la organización. Primero, está el estado de la situación financiera, eh, que anteriormente se conocía como los balances generales, y que nos dice más bien
cuáles son cuál es la situación financiera de la entidad a ese año de trabajo. Entonces, nos muestra ese comportamiento económico básicamente durante el año. Entonces, también tenemos que en esos estados financieros deben además reportarse cuáles son los cambios del patrimonio. Aquí, bueno, ahorita estoy viendo varias preguntas en el chat, como les digo, vamos a tener una sesión de preguntas, ya casi terminamos, este es el último bloque y pasamos a responder sus preguntas. Sé que hay muchísimas preguntas y la idea es ir despejándose. Entonces, bueno, continúo. Entonces, estábamos con, dentro de los estados financieros, se tienen que reportar los cambios de patrimonio y estos deben estar siempre firmados normalmente por representante legal y contador. Entonces, no es necesario que todos aprendan a elaborar estos documentos, porque normalmente estos son documentos que hace un contador. Eso sí es muy necesario dentro de una organización, es el contador, porque el contador es quien le va a ayudar a organizar todos estos documentos. Entonces, por eso de pronto no quiero hacer tanto énfasis, porque es un tema que ustedes no van a tener que manejar directamente, porque de hecho los estados financieros siempre deben estar firmados por contador, que es quien da la fe pública de que eso es así. Entonces, además de eso, tenemos que se tiene que reportar el gobierno de la organización, se tiene que informar los informes de gestión, cuáles las actividades que se han hecho. Eh, Jess, porfa, puedes pasar para saltar algo aquí importante y ahorita nos devolvemos. Y es el tema porque estábamos hablando de certificación de estado financiero. Y a veces hay organizaciones que depende el grande van a necesitar un revisor fiscal que debe firmar o que debe hacer un dictamen de estos estados financieros. Pero aquí surge la pregunta de cuándo se necesita un revisor fiscal. No todas las organizaciones van a necesitar un revisor fiscal. Entonces, esta obligación depende principalmente de la organización, por eso aquí vuelvo al tema de los estatutos. A veces tomamos unos estatutos copiados de organizaciones bien grandes que te exigen poder tener, que debes tener un revisor fiscal sin a veces ni siquiera necesitarlo para el objeto social que realmente vas a desarrollar. Entonces, la necesidad de un revisor fiscal va a depender de los activos e ingresos que tenga la organización. Entonces, aquí tenemos que es obligatorio si al 31 de diciembre del año anterior de tu entidad sin ánimo de lucro se superan los 5.000 salarios mínimos vigentes o si los ingresos brutos son mayores a 3.000 salarios mínimos vigentes. Entonces, teniendo en cuenta que el salario mínimo a 2026 es este de 1.750.950, entonces los activos brutos que debería superar para tener la obligación de tener un revisor fiscal sería 8.757 millones. Entonces, una organización que maneje estos activos brutos o esos ingresos brutos de 5.253 millones va a tener que tener sí o sí un revisor fiscal. Entonces, eso. Fuera de estos topes, o bueno, también en el caso de que hay sectores que sí necesitan tener un revisor fiscal. Entonces, fuera de esto, ya voluntariamente la organización decide si coloca o no coloca un revisor fiscal. Entonces, devuélvete un poquito, Jess, en la anterior. Y bueno, para terminar el tema de qué más debe tener un reporte anual, normalmente comprende el tema del informe de gestión, eh, que como les decía, es el tema de todo el trabajo que se ha hecho, realizado por la organización, por lo menos en ese último año. Se describen las actividades, los proyectos ejecutados. Es básicamente un documento que demuestra que sí se hizo un trabajo. Y además de eso tenemos el acta de la asamblea, que es el órgano que además de eso debe recibir también sus reportes y demuestra que básicamente las decisiones que se tomaron en la organización sí fueron aprobadas por los participantes de la organización. Bueno, otros soportes, el certificado de libros, la copia de RUT, tarjeta profesional del contador en este caso, siempre debe ir anexo a ese reporte anual. Entonces, antes de pasar a la siguiente, yo sí quiero que tengan en cuenta una recomendación muy importante y es que más allá de cumplir ese requisito legal, eh, lo más importante es que la organización tenga esos documentos muy bien organizados.
porque de eso va a depender de pues, cómo el ente de inspección y vigilancia los molestará o no los molestará. Porque claro, si falta algún documento y ustedes no están bien organizados, créanme que se convertirá en una tarea bastante difícil. Entonces, eso como tal. Vamos a la siguiente, porfa. Entonces, bueno, además de todos esos reportes, todo el tema financiero, el reporte de actividades y demás, ¿qué otros hechos deben reportarse? Pues en caso tal de que después de constituirse se tiene que reportar el balance de apertura, el presupuesto actual, la proyección financiera del año en curso, los estatutos, el acta de constitución. Entonces, en caso tal, digamos, que haya una reforma después de constituida la organización, esa reforma también debe ser reportada a la autoridad competente. Entonces, como les decía, si digamos el día de mañana eh, ustedes cambiaron esas reglas, esas reglas deben ser notificadas eh, al ente de inspección y vigilancia. Entonces, si por lo menos se elige un nuevo representante legal, una junta directiva, o se realiza un nombramiento, también debe registrarse y actualizarse oportunamente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ah, no. Sí. No, todavía no, mentira. Anterior, anterior. Entonces, como tal, unas recomendaciones prácticas aquí abajo se las coloqué y es que siempre se guarde copia de todo. A veces decimos como, bueno, mire, y este montón de papeles, es indispensable que siempre tengan copia de cada documento porque eso les va a evitar bastante dolores de cabeza. Un soporte, cuando se radican, porque pasa mucho, y un ejemplo, pero yo que he trabajado mucho en alcaldías y demás, los archivos a veces tienden a desaparecer con los cambios de gobierno y demás. Por eso es muy importante que siempre conserven sus soportes de radicación, mantener un archivo bien organizado, porque como les digo, eso les va a evitar dolores de cabeza. Entonces, lo otro es, en caso tal a los cronogramas, el calendario establecido para reportar esta información, no esperen al último día para poder presentarlo, traten de siempre hacerlo con tiempo para que no tengan problemas. Y pues lo otro es mantener siempre una comunicación con su contador. Eso es súper importante. Ahora sí, ya agotado este tema de las obligaciones, vayamos a lo relacionado con el régimen de tributación. Ya con esto vamos cerrando nuestro último gran tema y es uno de los temas que más preocupa, además de todo el tema de la información que se tiene que anexar, normalmente nos preocupamos, bueno, pero ¿y ahora qué? Entonces, todo el tema de la tributación, como le digo, pues eh, hay un tema muy importante que creo que es clave aclarar y es que creen que por ser una entidad sin ánimo de lucro no tienen obligaciones tributarias y esto es totalmente falso. Una ESAL no significa ser ESAL no significa que estás por fuera del sistema tributario. Las organizaciones también tienen unas obligaciones frente a la DIAN. Entre ellas, la más importante es presentar la declaración de renta. Eso sí, cuando el Estado lo exige. Entonces, dependiendo de la actividad, los ingresos o la responsabilidad fiscal, algunas organizaciones también deben presentar información exógena. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar esta información exógena? ¿O qué es esa información exógena? Más bien, vamos a empezar por eso. Es un conjunto de datos que la DIAN solicita para conocer las operaciones económicas que se han hecho. Eso es la información exógena, porque muchas veces lo encontramos o personas que normalmente declaramos ante la DIAN o lo que sea, o las organizaciones que declaramos ante la DIAN, siempre dicen, pero no, hay que presentar la información exógena. La información exógena es esos datos que la DIAN solicita para poder saber cuáles fueron esas operaciones económicas que realizó la organización. Y no todas las ESALes están obligadas a presentarla. Eso depende de los criterios y los topes que establece la DIAN cada año. Entonces, pasa Yes, porfa. Entonces, ahora hablemos un poco sobre el tema tributario especial. Entonces, como les decía, muchas personas creen que la SAL no tiene que
no tiene obligaciones tributarias, eso es falso, vamos a desmentir ese mito. Y además de eso, creen que, por las que de pronto sí saben que tienen que tributar, creen que por el hecho de ser una ESAL, miércoles, yes, se te salió la presentación. Muchas organizaciones creen que por el hecho de ser una ESAL ya hacen parte del régimen tributario especial y eso no es así. Eh, Normalmente, para poder ser parte del régimen tributario especial, tienen que hacer todo un tema de cumplir unos requisitos y adelantar un proceso ante la DIAN. O sea, no automáticamente por ser una ESAL ya somos de régimen tributario especial. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Entonces, este régimen existe eh, para reconocer básicamente a las organizaciones durante el desarrollo de sus actividades de interés general. Entonces, por esta razón, cuando ya se cumplen los requisitos legales, se puede acceder a un tratamiento tributario diferente. Eso es lo que se busca cuando una organización pasa de ser de un régimen tributario general a un especial, poder obtener unos beneficios mayores en rebajas y demás para el tema tributario. Entonces, como les decía, este es un proceso que requiere una preparación documental y además de eso, un acompañamiento contable. Por eso no voy a hacer como mucho énfasis en esto, porque para hacer todo el tema del traspaso y demás a un régimen tributario especial, se necesita un contador que asesore directamente ese proceso. Pero básicamente lo que se adquiere perteneciendo a esto son rebajas en el tema tributario también. Porfa, Giniva, no sé quién está proyectando para que pase la siguiente. Ok. Pasa, esa ya la habíamos hablado, el tema de las recomendaciones. Ok, listo. Entonces, como les decía, el tema de siempre apoyarse con un profesional para verificar el tema de los requisitos principales para poder acceder al régimen de tributación especial, que como tal tiene unos beneficios en el desarrollo de las actividades sociales. Entonces, ya para ir cerrando, quisiera retomar la idea con la que inicié este encuentro, y es que construir una organización no es el final del camino, como ustedes se pudieron dar cuenta, eh, eh, más bien hay muchas obligaciones una vez se crea, hay obligaciones con entes de control, hay obligaciones tributarias, entonces estas obligaciones no deben entenderse como una carga, porque normalmente así lo vemos, debe entenderse como una herramienta que va a permitir transparencia, confianza y demás, y además de eso nos va a permitir acceder básicamente a, a convocatorias y demás. Cumplir con todos estos requisitos nos abre la puerta a acceder a convocatorias incluso internacionales y demás, que también vamos a estar desarrollándolo en este proceso formativo. Y, por ejemplo, cumplir con estas obligaciones de las que hablamos antes sí nos puede traer problemas, entre ellos que nos inicien un proceso sancionatorio o no poder participar en estos procesos o convocatorias públicas y privadas que de pronto se abran y, o sea, son un freno a nuestro desarrollo, al desarrollo de nuestras organizaciones. Entonces, como les decía, una invitación a tener siempre los documentos organizados, en orden, que hagan oportunamente sus asambleas, lleven una contabilidad organizada y pues que estas obligaciones legales se tramiten con mucha responsabilidad, sobre todo. Entonces, quiero agradecerles a todos para ir cerrando su participación, la atención y el compromiso que han demostrado en este proceso. Entonces, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y vamos a ir compartiendo, porfa, Yes, o no sé si está ahí Niva, el formato de la evaluación y asistencia del proceso. Para, Perfecto, ya mismo lo comparto. Por favor, todos y todas diligencienlo, que es el que nos va a permitir medir la asistencia del día de hoy. Muchas gracias. listo, entonces no sé si vamos empezando con las preguntas.
Listo, te voy a ir dando la mano de las personas que veo acá en orden de llegada, ¿vale? Entonces está Yerlin. Sí, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una aclaración ahí en el tema del acta de constitución. Es fundamental también recordar ahí en esa acta de constitución que vaya pues el documento donde esté la secretaria y el coordinador de la mesa, el presidente de la mesa, cuando se esté constituyendo pues la asociación, para que en Cámara de Comercio sea más, no tenga problemas para el tema de legalización. Bueno, también tenerlo en cuenta ahí. Claro Tú que sí. explicaste, pero no escuché ese tema. Y la Sí, sí. otra es sobre la exógena, que hay que tener en cuenta que esa exógena no la llena el contador de la organización, ¿no? Eso la hace una persona externa del contador pues de la asociación. Es como mis preguntas, mi aclaración ahí para aportar un poco pues sobre la charla. Sí, la última, bueno, primero muchas gracias por el aporte, es muy importante ahí agregar eso. Y sobre el tema de la información exógena, sí, normalmente lo hace el contador, porque es quien presenta o le colabora a la asociación a presentar esa información ante ese ente normalmente. Listo, la siguiente persona que nos aparece es Liliana. Voy a dar primero las palabras que están en términos de abrir el micrófono y luego leo las que están en el chat. Entonces, ¿Quieres? Liliana, cuéntanos. Espera, porfa, puedes ir compartiendo para que vayan llenando el formulario, lo Sí, compartes en ya el... está en el chat. Ya está Ok, en el chat. perfecto. Ajá. Entonces, para que porfa lo vayan diligenciando y ya saben que con eso es que podemos comprobar que efectivamente participaron en el taller, que asistieron. Entonces, porfa, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Muy Karen. buenas Listo, Por favor, no Liliana, me dale. abre el chat. muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo tengo dos inquietudes. La asociación a la cual yo pertenezco, cuando ya la recibo yo, ya estaba, digamos, constituida, se tocó hacer cambio de representante legal, de directivos, digámoslo así. Mi pregunta es, ¿todas las fotocopias de las cédulas de las personas que son socios quedan registrados en Cámara y Comercio? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿Cámara y Comercio tiene las copias originales de, digamos, las actas de constitución? Los estatutos no, porque esos los tengo yo, porque cuando me entregaron los documentos no estaban como en muy buenas condiciones, y la señorita que nos está dando ahorita la capacitación dice de la importancia de guardar y archivar bien todos estos documentos. Muchas gracias. Hola. Pues sí, mira, normalmente cuando se hace el registro ante Cámara de Comercio, dentro del archivo del paquete va toda la información. Entonces, efectivamente, Cámara de Comercio debe tener en su archivo la información tal cual como se entregó en el acta de constitución. Entonces, seguramente sí deben aparecer allí las personas que estuvieron como asociados desde el inicio. Ok, muchísimas gracias. Yo puedo a Cámara y Comercio sugerirle una impresión de la primera acta que se creó. Sí, podría hacer la solicitud, ¿Se un puede derecho de hacer? petición. Lo puedo hacer? ¿Debo Sí, hacer con algún derecho de documento? petición, sí, un derecho de petición puede solicitarla. Ok, bueno, muy amable, que tengan buena tarde. Bueno, gracias. Gracias, Liliana. La siguiente persona aquí registrada es Isabel Herrera. Hola, buenas tardes. Muy chévere y muy práctica la información que nos estás compartiendo. Me gustaría que por favor hicieras un poquito de claridad acerca del número de personas que constituyen las diferentes entidades sin ánimo de lucro, ¿no?